El deseo de algunos padres por tener hijos varones sigue presente en la sociedad actual y en ciertos casos, al no poderlo cumplir, buscan responsabilizar a la mujer. Pero el sexo del bebé es determinado por el padre. Detrás de la preferencia por los varones existen diferentes creencias, entre las que se encuentran dar continuidad al apellido. Representan la autoridad y la fortaleza, brindan protección económica y social. También para muchos, los hombres son los que toman las decisiones y los que heredan las propiedades y los negocios. En algunos casos, cuando una mujer no da a luz a un varón, las consecuencias pueden ser desde el abandono por parte de la pareja, críticas de la familia y discriminación, hasta violencia física y verbal. Esa mentalidad y los estereotipos sobre lo que debe ser un hombre y una mujer han ido cambiando, aunque todavía falta mucho por avanzar. En Diálogos en Confianza, los especialistas nos hablarán de todos esos aspectos con el tema "Me culpan por no tener varones". Acompáñanos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal. Los saludo con muchísimo gusto. Bienvenidos a este programa. Mire, el 11 y la comunidad de Diálogos en Confianza lamentamos muchísimo el fallecimiento del licenciado Carlos Brito Gómez, destacado político veracruzano, abuelo también de nuestro muy querido director general Carlos Brito Lavalle. Hombre de palabra, leal y comprometido, don Carlos dejó un legado de trabajo caracterizado por su humildad, por su sencillez y su honestidad. Como él siempre lo decía, entre más alto se llegue en la vida, más humilde se debe ser. Hoy nos despedimos y despedimos a un mexicano ejemplar, agradeciendo su legado y enviamos nuestras sentidas condolencias a nuestro director y, por supuesto, a toda su familia ante esta irreparable pérdida. Carlos, con todo nuestro cariño y amor, te enviamos un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, pues vamos a comenzar. Descanse en paz. Vamos a comenzar con nuestro programa. Me culpan por no tener varones. Le quiero agradecer a Magdalena Alejo, quien estará junto con Jimena Raya en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Azucena Celis, quien ya está lista y pendiente de todos sus comentarios y de sus dudas a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, nuestro número telefónico. ¿Cómo estás, Azu? Hola, Leti. Sí, muy buenos días. Ya estamos listos, esperando sus comentarios, sus preguntas, que nos cuente sus experiencias, cómo ha vivido esta situación en lo personal y en lo familiar. Recuerde que puede entrar a Twitter, Facebook y YouTube y ahí escribir las preguntas, los comentarios, las dudas que quiera que le resuelvan los panelistas. Y también, si está viéndonos en la señal del 11.1, puede tomar el teléfono de su casa y marcar el 55 51 66 40 00. Y de la misma manera, le tomarán ahí nota de lo que usted quiera preguntar, del comentario que usted nos quiera dejar, porque esta es una charla en Martes de Familia, Leti. Así es, vamos a estar muy, muy pendientes y también los queremos invitar para que pues bajen su aplicación de 11 más en su tienda de aplicaciones. Ahí la puede encontrar. A través de esta aplicación 11, ahí lo tiene usted, mira, en su pantalla. Bueno, pues usted va a poder ver más de 200 contenidos de El 11, noticias, por supuesto, todos los programas de Diálogos en Confianza. Nos ven completamente en vivo también a través de esta aplicación, porque les recuerdo que El 11 va contigo.
Ojalá pueda bajar esta aplicación. Y bueno, quiero saludar y agradecer mucho a nuestros invitados del día de hoy. Y quiero comenzar con Hazel Quinto. Ella es maestra en Psicología Clínica y de la Salud, psicoterapeuta con enfoque familiar, egresada del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás, Hazel? Muy bien, Leti, muchas gracias. Encantada de regresar al casco de Santo Tomás. Así es. De nuevo. Tu casa. Mi casa. Así es. Gracias, Bienvenida, Leti. muchísimas gracias. También quiero saludar con muchísimo gusto a Fernando Bolaños Ceballos. Él es doctor en Ciencias en Salud Colectiva, profesor investigador de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, buenos días de estar acá. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Y saludo también a Leonardo Olivos Santoyo. Él es doctor en estudios latinoamericanos, especialista en estudios de género, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por estar en este espacio reflexionando sobre un tema que me parece importante poner a la reflexión, ¿no? Claro. Leonardo, ¿por qué se responsabiliza a la mujer de tener hijos varones o de no tener hijos varones? Pues porque la maternidad ha sido un valor asociado a lo femenino, digamos, la producción de criaturas, hijas e hijos, es algo que está vinculado a esta idea de la naturaleza inherente de las mujeres, y entonces todo lo concerniente, desde el sexo hasta si salió inteligente, diestro, no sé, con X o Y características, suele atribuirse a la mujer como si fuese esta responsabilidad única, exclusiva de ellas, ¿no? Entonces, en gran medida, el sexo tiene que ver con esta idea que además, bueno, como la propia introducción lo mencionó, es una idea equívoca, ¿no? Claro. Fíjate que hicimos una pregunta en redes sociales. ¿Qué opinas de que se responsabilice a la mujer por no tener hijos varones? Y esto fue lo que respondió la gente. ¿Les parece si lo vemos? Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿qué opinas de que se responsabilice a la mujer por no tener hijos varones? Estas fueron algunas de las respuestas que recibimos. Vivian CHLD, que es un pensamiento de lo más arcaico y sin sentido. Lo único que hace es resaltar la ignorancia de quien hace ese reproche. Rebeca Santuario Flores, resultado de la ignorancia. Hay que leer un poco sobre biología y genética. Leticia Tello, lamentablemente siempre ha existido y seguirá esa creencia de que la mujer es la responsable del sexo del hijo, siendo el hombre el único responsable. Andrea Cortés, el que determina el sexo del bebé es el padre. Dejen de responsabilizar por el sexo y sean más responsables con su hijo o hija. Physic Gym, pues fuera de la realidad. Angélica Sánchez, absurdo. Ale Gonzaga, que la gente necesita una clase de biología referente a ese tema. ¡Qué barbaridad! MBZ Edith Belpa. Hay que regresarlos a la educación básica para que aprendan biología. María Elena Alzate Varela. Es una total equivocación. Ignacio Lara. Es muy ofensivo y es una actitud de completa ignorancia, sin contar el machismo en toda su expresión. Muchísimas gracias a todas las personas que participan en Diálogos en Confianza. Y Hazel, ¿qué significa para los padres tener un hijo varón? Bueno, para los padres tiene una carga, una serie de representaciones muy importantes, ¿no? Creo que de las primeras en términos socioculturales es el tema del apellido, ¿no? El famoso apellido. Poder trascender a través de esta categoría social, de esta categoría cultural, familiar, por supuesto, que ordena también a la familia dentro de la sociedad y también adentro de sí misma, ¿no? Un clásico que yo he escuchado en muchas familias e incluso llegué a escucharlo en mi familia es cuando las hijas se casan precisamente y tienen a sus hijos, las primas, las sobrinas, etcétera, etcétera. No, ya se perdió el apellido. Ahí acabó el apellido, ¿no? Porque ya cuando son mujeres y precisamente pues se entiende que se va a tener, que esos hijos van a tener el apellido del papá, ¿no? Y entonces ya se va a perder, algo se va a perder. Y eso es lo que significa para las familias en ese sentido. Por tanto, ser padre implica también tener algo a través de eso, ¿no? Exacto. El poderse reproducir no nada más en términos biológicos, sino también poder reproducir toda esta carga de afectos y de significados que están atribuidos a la valía del hombre,
¿no? Como que van desde lo afectivo, lo social, pero también hasta la parte de las propiedades, ¿no? Incluso como ya veíamos en la cápsula, esta parte de la figura de autoridad y también incluso este sentido de trascendencia, ¿no? El trascender a través de los hijos y de las hijas, pero no se trasciende igual de un hijo varón que de una hija. Que de una hija. Por supuesto, y eso es lo que significa para los padres. Oigan, pero si no me equivoco, ahora los progenitores ya pueden elegir el orden de los apellidos, ¿no? Sí, pueden elegir cuál poner primero o después, ¿no? Si reproducir el apellido del papá o de la mujer o el papá de... Claro. o el papá del hombre, ¿no? Pero bueno, en dado caso ya pueden modificarse el orden en ese sentido. Bueno, y ahí ya el deseo de que predomine el apellido paterno, pues vemos que va perdiendo importancia ya con esta nueva forma, ¿no? Y que pasaría también, perdón, por la negociación entre pareja, ¿no? Porque a lo mejor hay muchos también valor simbólico en torno al apellido de mi papá, de la familia. Vamos a hacer una pausa y seguimos con este tema. Regresamos. Una mujer es más que un cuerpo condenado por su biología. Marta Lamas, feminista e investigadora mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Fernando, te tuve que interrumpir antes de irnos al corte, pero cerramos la idea que nos estabas diciendo acerca del tema de los apellidos de los hijos. Sí. Bueno, sí que es algo bastante común, ¿no? Esto de los apellidos. Y comentábamos que tenía que ver con un orden, digamos, que hemos aprendido culturalmente, se ha transmitido de generación en generación, que es un orden que tiene que ver con las ideas dominantes de género, ¿no? Las ideas dominantes sobre hombres y mujeres, pues que vienen de Europa, que llegaron con la conquista y que así se han ido actualizando, ¿no? Con diferentes elementos a lo largo de los siglos, pero que no es, digamos, no responde a la visión del mundo otomí o nahua o maya, ¿no? Es decir, es algo que es, digamos, relativo, no es natural y es algo que las sociedades construyen y las sociedades las pueden cambiar. Y las sociedades, pues somos individuos, somos personas. Las instituciones somos personas, las familias somos personas y bueno, digamos, es algo que para el mensaje es que podemos modificarlo como sociedad, ¿no? Eso y mucho de lo que estamos hablando y seguramente de lo que hablaremos, excepto lo biológico, aunque habrá que decir cosas también por ahí, ¿no? Así es. Ahora, ¿tendrá que ver también la zona? ¿Estará arraigado, por ejemplo, se verá igual en una zona rural o en zonas urbanas el hecho de querer tener hijos varones? Pues supongo que sí, hay toda una serie es decir, cómo el orden de género, si bien hay como una especie de generalidad, pues sí que tiene sus especificidades, depende de las regiones, depende de las clases sociales. Yo pensaba, por ejemplo, cómo el valor de lo masculino, sin que esto lo justifique, lo que voy a decir, tiene también un sustrato material, es decir, pensando, por ejemplo, las familias campesinas, en donde la inversión familiar, es decir, la producción de hijas e hijos, tenía que ver con una necesidad, eran también unidades económicas. Bueno, la apuesta por los hijos pasa porque son también mano de obra que va a procurar un enriquecimiento dentro de las familias. Entonces, digamos, respondiendo un poco a tu pregunta, me parece que eso sí tiene marcajes de clase, de etnia, incluso de religiosidad, ¿no? Que varían de alguna manera de forma importante, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Quisiera nada más agregar sobre eso. Es bien importante, ¿no? que tomemos en cuenta los diferentes escenarios, como está planteado. No es lo mismo este tipo de ideas, no se concretan de igual manera en un ámbito urbano que en un ámbito rural, ¿no? Esto de los hijos, por ejemplo, por la alta mortalidad que existía de infantil hasta antes de la mitad del siglo pasado, pues había que tener muchos hijos, ¿no? Porque eso era mano de obra porque se morían de chiquitines, entonces había que asegurar que era mano de obra para la milpa, para rozar la milpa, para cosechar, para desgranar, para un montón de actividades que tenían que ver con la sobrevivencia, y eso seguramente en el ámbito urbano
aunque ha cambiado también en ambos, sigue siendo diferente, ¿no? Y de ahí los significados y el valor de todo esto para las familias y las personas concretas, aunado a lo que le llaman machismo, ¿no? Que son estas ideas sexistas sobre el mayor valor de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Fíjate, Leti, que se está poniendo buena la conversación aquí en redes y me gustaría leerles un poco los comentarios que están escribiendo. Aquí en Facebook nos dicen, las hijas, son opiniones, nos escribe Francisco, las hijas reproducen la simiente del marido, no es solo social, es instintivo, por ello el celo de la reproducción. Varón que no tiene hijos, ahí muere su dependencia. Esto va más allá de lo social y del machismo. Obvio, la mujer ni él son culpables, es selección natural. Muchas gracias por este comentario. También acá Miguel nos dice, cuando nace varón, el padre está lleno de gusto, pero en el desarrollo de ese niño se notan comportamientos no propios de su sexo, tanto en niños como en niñas. El hombre generalmente le echa la culpa a la mujer, cuando en realidad puede ser cuestión de genética. Muchas gracias. Tenemos otro comentario. Acá nos dice Nando, ambos por naturaleza no pueden decidir si quieren niño o niña. Esto es una naturaleza biológica. El hombre no puede negar a una niña si él quería varón. Es más, debería de estar agradecido porque la persona que más ama le dio una hija o un hijo. Hay otro comentario, nos dice Sabi, ella es mujer. Yo tengo 4 niñas y siempre me han dicho, tú buscabas al niño. Mis hijas fueron deseadas. Soy bendecida al tener a mis hijas, nunca me aferré a tener un niño. Como dicen, lo importante es que nazcan con salud los bebés. Y Glory nos dice, es raro, no puedo creer que todavía haya situaciones así. Yo soy madre soltera y tuve un hijo varón. Así me quedé sola con mi hijo porque su papá no se hizo responsable, pues aunque era varón. Entonces, en este caso, a él no le importó que fuera niño, su primogénito. Claro. No, y que ahí es una parte muy, muy relevante también, ya lo decías, Fernando, ahí abordar también un poco de lo biológico y lo instintivo, ¿no? Traemos muy arraigado este discurso, estas creencias muy introyectadas de que la maternidad es instintiva, ¿no? Y que por tanto es natural. Y no necesariamente es así, ¿no? Si no, no generaría tanto conflicto en las mujeres y en las mamás, ¿no? Claro. Cuando a veces tienen hijas, hijos, y no sienten apego o el apego que se esperaría y se supone que deben de tener por instinto maternal. Claro. Entonces ya nos toca también ahí cuestionar, ¿no? Desde la biología y por supuesto como una construcción social, qué es el instinto, ¿no? De paternar y de maternar. Entonces, en relación un poquito como a los primeros comentarios, ¿no? Porque justamente estos discursos son los que van favoreciendo precisamente que tengamos una distinción de género tan binaria, es decir, se puede ser mujer, se tiene que ser mujer de cierta manera, se tiene que ser hombre de otra, y cada quien con sus diferentes categorías, sus diferentes atribuciones, y que no necesariamente es de esa forma, y que al arraigarlo a la biología pareciera que es inamovible, porque es biológico, porque no lo podemos cambiar. Lo cierto es que en lo que no tenemos injerencia es que el hombre es quien determina el sexo a través de la genética del producto en este caso, y hasta ahí. Lo demás, claro que tiene una base biológica, pero es mucho de nuestras prácticas, ¿no? Y de este aspecto social que si no vamos cambiando, se sigue continuando con estas ideas, como bien decía, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía hoy día sigamos teniendo este tipo de creencias, ¿no? Claro, sí. Efectivamente. Sí. Vamos a ir a esta siguiente cápsula con la doctora Brenda Cruz Mendoza. Ella es especialista en ginecología y obstetricia. Vea lo que nos dijo. El mapa genético debemos de conocer, para la mujer será 46XX y para el hombre 46XY. Es decir, un óvulo va a tener la mitad de estos cromosomas y el esperma va a tener la otra mitad. Y al momento cuando existe la fecundación, van a integrar estos 46 cromosomas. ¿Sí? Y bueno, pues a partir de ese momento de la fecundación va a existir ya la determinación del sexo genético. El sexo va a estar determinado por el varón, ya que les acabo de mencionar que el mapa genético es
46XY para el varón y 46XX para la mujer. Entonces, los varones son portadores de este cromosoma Y, que se sabe que en su brazo corto existe un gen que se llama SRY o llamado también gen de la masculinidad. Por lo tanto, los varones son los que dan este aporte en el sexo cromosómico. Durante el control del embarazo, a partir de lo que es el segundo o el tercer trimestre, es decir, casi el cuarto mes de embarazo, se puede determinar ya el sexo fetal. Sin embargo, actualmente, ya se pueden hacer determinaciones de manera precoz. Durante el primer trimestre existe un ultrasonido que es especial, se puede realizar entre las semanas 11 y 14. Obviamente, entre menor edad gestacional, pues puede tener una variación en cuanto a la precisión de esa determinación del sexo fetal. Es decir, a las 11 semanas estamos hablando con una precisión casi del 73%, a las 12 semanas de un 84%, y a las 13, 14 semanas será un 93%. Entonces, sí se puede realizar incluso de manera precoz en el primer trimestre, entre las 11 y las 14 semanas. Sí se puede elegir el sexo del bebé. Actualmente existen algunas técnicas de reproducción asistida. Es importante que puedan acudir con un médico subespecialista en biología de la reproducción para que nos puedan orientar sobre estas técnicas. Es muy sencillo, pueden acudir, obviamente, después de su valoración, se lleva una muestra espermática y se hace a través de un estudio que se llama citometría de flujo. Es decir, van seleccionando con alguna fluorescencia los espermas que tengan esta carga genética del cromosoma Y. Entonces, actualmente sí se puede elegir el sexo del bebé. Muchísimas gracias a la doctora Brenda Cruz por esta entrevista y esta explicación, sin lugar a duda que pues sí, nos abre muchísimo los ojos. A ver, ¿qué pasa con las niñas que no son deseadas? ¿Qué tanto daño te puede causar a ti que de repente los papás digan, no, pues es que siempre quisimos tener un hijo, pero bueno, pues ya estás aquí porque pasa, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Sí. No sé si traumático literalmente, pero pues es una experiencia de rechazo desde la educación, desde pequeña, ¿no? Sentir que eres alimentada, eres querida, ¿verdad? Pero al final no eres deseada, ¿no? Es una experiencia muy estructurante, incluso en términos psicológicos, ¿no? De la propia personalidad y en términos hasta de vulnerabilidades en salud mental con el paso de los años, ¿no? Al crecer con una experiencia de rechazo, ¿no? Y posiblemente las mentes de los niños, pues para las explicaciones que se pueden dar a esto, pues posiblemente hasta se culpen, ¿no? Ser rechazado, vivirse no querido, culparse por eso. Creo que se puede generar una afectación muy grave en estas personas, ¿no? En estas niñas, y además de lo injusto que suena, ¿no? En términos de derechos y de cuidado a las infancias. Muy feo, y por estas ideas. Sí. Y es que se va configurando de manera distinta con sus acepciones cuando son hijas no deseadas pero únicas, o una niña o 2, 3 niñas, ¿no? Y donde no cayó el varón, ¿verdad? No pegó. No pegó, exactamente. O bien cuando hay niñas y niños, hermanas y hermanos, porque cuando son mayormente hijas, pero se sabe, se siente, se percibe, ¿no? Al interior de la familia por la manera en la que el padre de pronto puede dar ese afecto, ¿no? Un poco distante, o de plano no haber incluso una relación, se siente, y las hijas crecen con esto. Esto, como decía Fernando, puede llegar a ser traumático, claro, por supuesto, y en el desarrollo normativo de las niñas cuando van creciendo, y cuando llega la adolescencia y tienen que empezar psicológicamente a estructurar, por ejemplo, no tienen que empezar a vivir su propia identidad como mujeres, e incluso para elegir pareja, hablando en este caso concreto como si fueran relaciones heterosexuales, pues por supuesto que vienen ya con una experiencia de ese distanciamiento, o de esa falta de cariño, o de esa negación de la figura paterna, ¿no? Tanto como si estuvo como si no estuvo presente. Si es algo que las hijas saben,
lo traen consigo todo su desarrollo. Claro. Y cuando hay hermanas y hermanos, hijos e hijas, pues el tema del privilegio, el tema de los consentidos, los reyes de la casa. Y los reyes de la casa son los niños, no las niñas, ¿verdad? Son las princesas, ¿verdad? Entonces ya será otro tipo de trato, además. Entonces, estos hermanos a lo largo de la vida, y se veía mucho en otras en generaciones pasadas, hoy día empieza a cambiar un poquito más, pero todavía se nota esa comparación de las hermanas, es que a mi hermano sí le dieron esto, mi hermano sí fue a la universidad, mis hermanos sí podían llegar tarde a la casa, nosotras no. ¿No? O yo no, si fui la única mujer en un grupo de hermanos. Entonces, claro que sí, tiene un impacto muy relevante a la hora de que crecemos y somos adultos, porque eso va a determinar en gran medida cómo nos vamos a relacionar con nuestras posibles parejas y por supuesto que va a determinar cómo vamos a generar después nuestra propia familia y si es que queremos. Claro, ¿cuántas veces escuchamos en muchas familias el decir, porque soy hombre o porque él es hombre y tú eres mujer, entonces tú no tienes permiso, tú no sales, tú esto, y él sí por el simple hecho de ser hombre? Y eso es también muy traumante para muchas mujeres, el que no te permitan hacer cosas por el simple hecho de que eres mujer. Es injusto, ¿no? Absolutamente injusto. Y bueno, eso nos describe con mucha elocuencia cómo la familia es el primer núcleo socializador de la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Todo el tiempo estamos recibiendo mensajes que además se hacen prácticas, ¿no? Claro. Se hacen una serie de rituales que van marcando justamente órdenes diferenciados y muy jerárquicos e injustos, ¿no? De cómo, y que luego los vamos a encontrar en otros lugares, ¿no? En la escuela, en el trabajo, en la televisión, en fin, en todos los espacios que nos conforman como sociedad, ¿no? Y también se piensa mucho que los varones serán, sin lugar a duda, un mejor soporte económico para las familias, pero creo que también las mujeres hemos demostrado que somos un apoyo financiero muy importante ya en estos tiempos y empezamos a romper esos estigmas, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, es una reflexión importante para hacer que están estas ideas muy ampliamente compartidas por hombres y mujeres con sus respectivas diferencias por región, edad, clase social incluso, y que está la realidad también, y que en la realidad pues está demostrado, es un poco solo ponerse a observar que en términos de proveer económicamente, pues tanto hombres y mujeres lo podemos hacer, ¿no? O sea, en términos de hacerlo es posible. Y que esta diferenciación, esta especialización de por qué eres mujer, solo estas actividades, por qué eres hombre, estas actividades, pues nos afectan a todos, ¿no? Porque esta idea de tener hijos varones porque pueden proveer más exitosamente económicamente, pues además de que en la realidad no es cierto, es una carga para los propios hombres, es una carga para los varones, ¿no? Es decir, tú eres el proveedor y debes de ser el proveedor, y en la medida que seas proveedor, en esa medida eres hombre. Y si no eres proveedor, no eres suficientemente proveedor, pues no eres suficientemente hombre. O si no eres proveedor, no eres hombre, ¿no? Claro. Eso es también una carga cultural que también es falsa, pues, ¿no? O sea, no es natural, es algo relativo, es algo que va cambiando con las épocas, pero que está ahí todavía muy, muy presente, asociada a estas ideas, ¿no? O sea, si vemos que para los hombres es solo ser el rey de la casa y que son privilegios, por supuesto, y trato diferenciado, también esa carga, esos papeles que se esperan o que se exigen para los hombres, pues tienen una cara oculta, ¿no? No nada más es todo felicidad, ahí hay un precio a pagar, ¿no? Además de esto de estar demostrando hombre que se asocia a ser hombre, que se asocia con un montón de conductas de riesgo, ¿no? Así es. Hay cosas ahí que es importante que reflexionemos en torno a esas ideas y lo que pasa en la realidad. Así es. Leti, tenemos una entrevista que estaría bueno verla en este momento. Es con el especialista Iván Estrada, quien nos explica esta preferencia por tener hijos varones y los privilegios masculinos que se cree culturalmente y socialmente que conlleva. Vamos a ver qué nos dice. La preferencia por tener hijos varones en la sociedad mexicana, pero en general en el mundo, tiene que ver con que somos una sociedad patriarcal. Es decir, los hombres estamos más valorados que las mujeres socialmente hablando.
Y esto se ha construido a partir de pues, acuerdos políticos, históricos. El mejor ejemplo es que a los hombres nos pagan más. El trabajo que se considera masculino o para varones se cotiza en la bolsa de valores, se paga. El trabajo que se considera femenino no se paga, como el trabajo doméstico, el trabajo de crianza, el trabajo de cuidados, y por lo tanto los hombres tenemos una serie de privilegios masculinos, privilegios por género, por los cuales pues obviamente las familias consciente o inconscientemente prefieren tener varones que mujeres, ¿no? Porque van a tener acceso a la calle, al trabajo, a tener opinión en la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso te hacen más fiestas cuando se vitorea más, digamos, cuando hay varones en la familia a cuando hay mujeres. Las consecuencias que enfrentan las mujeres por no tener hijos varones, pues implica la discriminación, ¿no? Implica que se les culpe, ¿no? Y esta culpa, pues, el concepto como tal, es cristiano y por lo tanto viene del medievo, de usos y costumbres que vienen del medievo y que heredamos como país colonizado o como región colonizada y occidentalizada, ¿no? Cristianizada. Y en ese sentido, esas ideas medievales predominan, ¿no? Porque obviamente no tenemos una base de cultura científica, sino en creencias religiosas, y las creencias culturales y religiosas que tenemos, pues en este caso es la judeocristiana, ¿no? ¿Por qué se les culpa a las mujeres? Porque como son quienes paren y quienes crían a hijas e hijos, se les culpa de no haber tenido, de no haber parido hijos, ¿no? Aunque sabemos, evidentemente, que quienes deciden biológicamente el sexo de las crías humanas, pues es el cromosoma de los varones, ¿no? Sin embargo, bueno, este castigo, digamos, social, inconsciente, está en eso, en la discriminación, en exigirles que se les eduque de cierta manera, en que las hijas tengan menos privilegios, ¿no? O se les trate como varón, ¿no? Como el varón que no se pudo tener en la familia. Muchísimas gracias a Iván Estrada por esta entrevista. Más adelante le presentaremos, por supuesto, la segunda parte. Tenemos comentarios, llamadas, gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Tenemos unas llamadas y coincide un comentario que están escribiendo tanto en Facebook, tanto en YouTube, tanto en llamada, que dice: lo importante es que nuestros hijos vengan con bien y el embarazo de nuestra pareja sea el menos complicado, sin importar el sexo de nuestros hijos. Esto coincide con varias personas. Muchas gracias, Tomás, porque nos llamaste y nos dejaste este comentario. Tenemos otra llamada, nos dice: no está bien que culpen a la mujer por no tener hijos varones. El hombre también tiene una corresponsabilidad, no hasta tener solo un hijo, también hay que saberlo educar. Y bueno, muchas gracias. Fue Humberto quien nos llamó y nos dejó este comentario. Y tenemos acá más comentarios en Facebook. Tenemos uno un poco gracioso, Leti. A ver. Pero se los quiero leer porque justo ejemplifica el abanico de opiniones de nuestra sociedad y está bien que todos pensemos diferentes. Nos dice, como que este es un tema muy retrógrada, ¿no? Cuando vi el tema a tratar, pensé que quizá retransmitirían un programa del 88. ¿Cuál será el tema de mañana? ¿El caballo, la pistola y la mujer no se prestan? Pues muchas gracias por escribirnos. No, creo que es muy importante respetar todas las opiniones, pero digamos, a lo mejor la persona que escribe es un tema que tiene muy trabajado, incluso de generaciones anteriores, o sea, fue educado, educada, con valores mucho más tendientes a la equidad, a la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, en un área urbana. Pero la realidad de nuestro país no es esa nada más, ¿no? Ni la mía, ¿no? Hay diferencias, un mosaico de realidades, hay comunidades, hay localidades, incluso áreas urbanas que tienen valores muy, muy tradicionales y que estas ideas que parece que dice son como de los 80, ¿no? De hace 30 años o más,
pues todavía están muy vigentes, Sí. ¿no? Y están vigentes no solo como ideas para platicar, sino que las vidas, las trayectorias de vida, las vidas de las personas, de los jóvenes, siguen siendo educados. Hay niños que están siendo, niñas siendo educadas en ese sentido en estos mismos momentos, ¿no? O de formas mucho más tradicionales, ¿no? Y debates y defensas sobre estas ideas. Entonces, sí, qué bueno que esta persona vive desde hace mucho tiempo de una manera diferente y que piensa de esa manera, porque seguramente así se comportará en su comunidad, pero nuestro país es un mosaico muy amplio y todavía hay muchos lugares donde estos debates hay que darlos con información científica, como se hace en el programa, y diferenciando también lo que es biológico, natural, de lo que no es, ¿no? En ese sentido, pues también sería importante reflexionar. Hace rato vi un comentario que hacía alusión a como a esencias biológicas, ¿no? Que es el papel de hombres y de mujeres tener hijos y no lo pueden negar o como si fuera un destino. Y en ese sentido, bueno, los seres humanos, desde que tenemos la capacidad, desde que somos seres humanos, Homo sapiens, diferenciados de los otros humanos que existieron, pues hemos cambiado nuestra propia naturaleza, ¿no? Y muchas de nuestras prácticas sexuales y reproductivas, en este caso de los hijos, pues son mucho más diversas a los de los animales, ¿no? O sea, tenemos relaciones eróticas no solo por reproducción, y hay muchas personas, hay muchas mujeres que no tienen que no existe ese instinto, como decía la compañera, de maternidad, ¿no? Tanto así que hay mujeres que deciden no tener hijos y siguen siendo mujeres, ¿no? Claro. No cambian. Y Entonces, felices hay y que reflexionar. completas, ¿no? Claro. Absolutamente. Creo que ahorita decías, Fernando, ¿no? El de que sí, seguramente también es un tema generacional, ¿no? De quien está más continuamente expuesto a estos temas, más familiarizados incluso con el lenguaje un tantito menos binario, menos patriarcado, ¿no? Y decías, ¿no? Y seguramente ya lo incorporará a sus prácticas, o no. Que ese es el punto, eso es un punto importante, que de pronto este tema puede ser algo que socialmente estemos empezando a hablar más seguido, que ya no nos espante tan fácilmente para ciertos sectores de la población, e incluso para generaciones más jóvenes, ¿no? Estos temas, como el comentario lo dice, les parece incluso hablarlo como retrógrada el asunto, pero otra cosa es nuestras prácticas, porque nuestras prácticas de pronto podemos ser bastante incongruentes, ¿no? Entonces podemos decir, ay, no, qué flojera o qué retrógrada este tema, pero entonces salimos con un comentario, por ejemplo, como el de, se te acabó el apellido porque ya no tuviste hijos. Ándale, claro. ¿No? Entonces ahí ya nos cachamos como en la propia incongruencia de que no estamos tampoco, es difícil cambiar las prácticas, es difícil tener este nivel de autoconciencia, de ser así de autocríticos, que podemos tener bien arraigada una historia familiar con esta presencia en el privilegio de género, y otra cosa es que lo aprendamos a actuar de manera diferente a como nos los enseñaron, y que efectivamente vayamos creando relaciones que tiendan más a la equidad, como decía Fernando, ¿no? Entre el dicho y el hecho, pues de pronto puede haber mucho trecho, ¿no? Exactamente. Oye, Jacely, ¿no piensas que también las mujeres contribuimos mucho a este tema de... Yo de repente me he escuchado, incluso decir, no, a mí me gustaría tener un hijo porque las mujeres sufrimos mucho, porque de repente nosotras también, sin pensarlo y sin tener tal vez esa conciencia y esa claridad, contribuimos para seguir pensando claro, eso. Es parte de no sé, de que toda la estructura de educación y de cultura la tenemos tan introyectada que la reproducimos de manera inconsciente. Total. Y por supuesto que como mujeres, claro que nos damos cuenta que sufrimos más, en tanto que los hombres, en muchos contextos, tienen esos privilegios. Entonces, que a la hora de querer un hijo, pues queremos que le vaya mejor. Claro. Si va a ser con un hombre, pues mejor. Pues mejor. Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más aquí a Diálogos en Confianza. Seguimos pensando en un hombre poderoso como en un líder nato y en una mujer poderosa como en una anomalía. Margaret Atwood, poeta y novelista canadiense. Regresamos aquí a la charla en Diálogos en Confianza
Y ahora vamos a tener esta sección de ayuda a la comunidad. Le vamos a presentar a continuación varias fotografías de personas que han desaparecido y que se busca algún dato que pueda ayudar a dar con su paradero. Le vamos a pedir que usted vea estas fotografías y si usted reconoce a alguna de estas personas que lo haya visto, algún dato que pueda ayudar, que lo haya visto de camino al trabajo, por su casa, en algún lado que usted haya estado, le vamos a pedir que se comunique al 55 56 74 7902 y que nos ayude con cualquier dato que usted tenga. Mira, la primera fotografía corresponde a Abimael Bolaños Cortés. Él desapareció en Ciudad Capital de Chilpancingo de los Bravos, esto es en Guerrero, y la última vez que fue visto fue el 21 de junio de 2023. Si usted tiene cualquier dato, le agradeceremos que nos dé información al teléfono que aparece en su pantalla. La siguiente fotografía corresponde a Hipólito Paredes Barbosa. Él desapareció en calle 7, Colonia Las Águilas, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. La última vez que fue visto fue el 27 de enero de 2011. De igual manera, si usted le ha visto, agradeceremos cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero. La siguiente fotografía que verá corresponde a Yosmeri Ramírez Islas. Ella desapareció en la colonia metropolitana, primera sección, en el municipio también de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. La última vez que fue vista fue el 10 de julio de 2023. De igual manera, si usted la reconoce, por favor, ayúdenos con cualquier dato al teléfono que aparece en su pantalla. La siguiente fotografía corresponde a Daniel Omar Gordián Gutiérrez. Él desapareció en la colonia El Chamizal, en el municipio de Ecatepec de Morelos. La última vez que fue visto fue el 12 de junio de 2023. De igual forma, si usted lo reconoce, que lo haya visto en algún lado, agradeceremos cualquier información. Y la última fotografía corresponde a Alejandro Marín Cantú. Él desapareció en Reynosa, Tamaulipas. Si usted lo ha visto, lo reconoce, por favor, nos ayudaría cualquier dato. Él desapareció el 13 de junio de 2019. Si usted reconoce a cualquiera de las personas que vio en las fotografías, agradeceremos cualquier dato. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con algunos comentarios, Leti, que han llegado aquí a las cuentas de las redes sociales de El 11 y de Diálogos en Confianza. Nos dicen, por ejemplo, Daniel, no se debe de culpar a la mujer por el sexo de los bebés. El hombre es el que pone la semilla. Si pone niña, niña tendrá. Qué bonito lo dijo. Otro comentario, Sara. Ella dice, mi excuñada decía que ojalá no hubiera tenido hijas porque las mujeres sufren mucho. Esta es otra ideología, otra idea que bueno, también corresponde seguramente a las experiencias que han tenido, ¿no? Tenemos otro comentario. Nos dice, ¿por qué siempre dirán que la mujer tiene más que perder? Actualmente las leyes en México están diseñadas para beneficiar más a las mujeres. Tengo una hija, es la mayor, y un niño. Me da miedo que cuando crezcan a mi hijo cualquier mujer pueda decir que la acosó o que lo extorsionen o que le hagan algo a él y se siente más, así como a mi hija, bueno, a los dos, pero también ahora teme por el futuro de su hijo. Tenemos otro comentario, dice, aquí no es en general, aquí es por familia, cada quien decide cómo tratar a sus hijos. Hay padres que quieren al primogénito, pero son sus hijos y todos tienen el mismo derecho. Nadie es más que otro, así que sea un discapacitado, hay que atenderlo, sea hombre o mujer. Muchas gracias. Aquí nos comenta Patti. Mi suegro me culpaba de no tener hijos, solo hijas, y me indicó que no servía como mujer por ello. Le dije que si yo pensara como él, yo ya hubiera cambiado a su hijo por otro que me diera hijos varones, ya que el hombre es quien tiene la posibilidad de definir la posibilidad biológica para ello. Muchas gracias por tu comentario. Tenemos otro comentario. Dice, el padre de mis hijos esperaba tener hijas. Cuando tuvimos el primer bebé, al ser varón, se confirmó y aún en mi contra le puso su nombre y apellido. Pero para mí ponerle el nombre a los hijos les quita identidad. Pero era su hijo primogénito. Mi segundo bebé también esperaba el niña y resultó varón. Muchas gracias por este comentario. Tenemos otro. Hola, buen día. Yo tengo 2 hijos mayores y en mi tercer embarazo
Lo negué por completo, y más porque tenía miedo de tener otro hijo hombre, pero cuando supe que era niña, la vida me regresó al cuerpo y entonces cambió por completo mi actitud ante el embarazo. Claro. Efectivamente, muchas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. ¿Hay también la creencia de que los niños son más fáciles de criar que las niñas? ¿Por qué existe esta creencia? Porque en gran medida con los hijos varones, como son, estamos construidos socialmente, ¿no? Para que puedan ellos tener un actuar en lo público, afuera, ¿no? Como lo decía hace rato la cápsula Eric. Ellos pueden hacer este uso de los espacios públicos y en teoría nosotras de lo privado, ¿no? Entonces hay mucho más libertad para que puedan, por ejemplo, salir a la calle, jugar y pues rasparse, porque además así se hacen más hombrecitos, ¿no? También. Es parte incluso hasta de los juegos, de cosas muy cotidianas que ponemos en práctica y que se ven al interior de la familia, pero que tienen una representación muy, muy, muy profunda. A los hijos varones es más fácil soltarlos incluso. Claro. En zonas rurales o no tan urbadas, se les manda a trabajar desde incluso antes de ser adolescentes, ¿no? Claro. Desde los 10, 12 años ya están trabajando, si no es que desde antes. Entonces ellos, volvemos nuevamente a este tema de cómo los hombres son los que llevan la carga social, ¿no? De ser proveedores, de ser quienes materialicen la parte del dinero para aportarlo a casa, para aportarlo a la sociedad, para moverlo socioeconómicamente incluso. Y entonces a las niñas, como las niñas son objeto de, entonces hay que cuidarlas, hay que protegerlas, algo les puede pasar, ellas no pueden andar afuera, en casa, en la calle, si se caen, pues pobrecita, va a quedar lastimadita en las rodillas, ¿no? Y pues se va a ver feita, claro, ¿no? Entonces hay toda esta serie de constructos que incluso se ve desde muy pequeñitos como mamás y papás o abuelos incluso. Ahorita decían en un comentario, ¿no? Respecto a, ya no es general, cada familia. Y sí es cierto, qué padre que cada familia vaya cada vez más teniendo la posibilidad de elegir. Sin embargo, todavía hay ciertos mandatos sociales que se siguen reproduciendo en estas pequeñas prácticas de las cuales no somos tan conscientes, ¿no? Y que en donde se reproduce, ¿no? Porque también habría que nombrar afortunadamente donde ha cambiado para bien o nunca ha sido así, que también existe en la realidad, donde se reproduce, digamos, esta educación diferenciada a hombres y mujeres, que para las mujeres tiene que ver más con el control, ¿no? Siéntate, haz así, siéntate de esa forma, en tu vestidito, no te despeines, habla bien, saluda, no te enojes, no salgas, no corras, ¿no? Y para los hombres mucho más autonomía, no tú corre, déjalo que haga, es niño, ¿no? Y que corre, se caiga. También tiene como sus partes, sus consecuencias negativas, ¿no? En ese sentido, los niños viven más accidentes, por ejemplo. Están más solos, menos acompañados, cuando tienen más accidentes, caídas, más golpes, digamos, cuando tienen miedo, se sienten solos, les dicen no seas llorón, eres hombre, o sea, esa autonomía. Pareces niña. Exacto, tiene como su parte medio de abandono, de experiencias traumáticas donde los niños pues nos vamos conformando como hombres, ahora sí que a partir de experiencias de maltrato o de abandono o directamente de violencia, incluso los castigos, ¿no? A los niños, como son hombres y son más fuertes, pues les pega más fuerte, ¿no? O en la adolescencia. Y las niñas tienen toda esta parte de control, ¿no? De inhibición, de no desarrollar un montón de habilidades, principalmente motrices gruesas, correr, el equilibrio, la velocidad, la fuerza, ¿no? Pero ahora está como toda la parte del cuidado, ¿no? Todas esas ganancias y privilegios sin autonomía, sin tener recursos, que se reproducen también en la vida adulta, ¿no? Todas estas frases de primero niñas y mujeres sálvense y luego hombres, pues es quienes se sacrifican y las mujeres, ¿no? O abrir la puerta, un montón de cositas ahí. Son muchos detalles. Adelante, perdón, quisiera regresar nada más a la idea de por qué las mujeres no tendrían que valorar más a los hombres, hijos, que a sus hijas. Es decir, lo que quiero decir es que las mujeres están socializadas en el mismo mundo que ha ponderado lo masculino y los hombres sobre lo femenino y las mujeres. Entonces, bueno, de alguna manera ellas con esos recursos de aprendizaje lo van a transmitir. Pero hay otra cosa más, porque parte también de esta
lo que llaman patriarcado o sistema sexogenérico, uno de los aprendizajes que también y que tiene que ver por qué la diferencia en la educación de hijas e hijos de parte de la madre es la rivalidad entre mujeres. Eso también tiene que ver con un aprendizaje también muy primitivo en términos de primario, lo quiero decir, ¿no? Porque las mujeres también han aprendido a que lo femenino es de segunda clase, ¿no? A que lo femenino es desconfiable, a que lo femenino, las mujeres son perdedoras, o sea, un montón de valores que claro que se van a volver aprendizajes y formas en que las madres interactúan, no todas, no siempre, pero hay, como hemos visto en los comentarios, hay un sedimento que sigue existiendo en la sociedad mexicana que favorece este tipo de ideas desiguales en términos de género, ¿no? Claro. Pero es un doble discurso también, porque en una misma familia, cuando tienes hermanos y, bueno, hijos e hijas, de repente escuchas al papá decirle al hijo, sí, porque entonces tú tienes que llevar el control, tú tienes que ser el fuerte, tú tienes que salir adelante, y entonces tú vas a ser siempre como la figura máxima de tu familia, bla. Y de repente escuchas hablarles a las hijas y no, pues tú no sales, te tienes que cuidar mucho porque pueden abusar de ti, porque tú eres más débil, porque eres más indefensa. Y entonces escuchas esas dos partes. Y también a las mujeres de repente nos choquea muchísimo decir, ¿por qué a mi hermano se le está permitiendo absolutamente todo y a mí no, por el simple hecho de ser una mujer? Y entonces ahí vas construyendo una forma de vida que definitivamente no a muchas nos funciona. Claro, y ahí es donde vemos en la diversidad de las familias, en la diversidad de pautas de educación, ahora que están mucho en tendencia las diferentes formas de crianza, ¿no? que vienen de unas generaciones para acá, pues esto ya empieza a cobrar una relevancia muy notable, porque precisamente cuando hay familias en donde, vamos a decirlo así, los roles de género no son tan tradicionales entre las hijas y los hijos, entre hermanas y hermanos, no crecen con estos sentimientos de los que acabas de decir, Leti. Entonces es por eso por lo que ponemos mucho en cuestionamiento y entender qué tanta de esa vulnerabilidad, como yo, hija mujer, crecí porque me lo dijeron, porque me lo repitieron toda mi educación, toda mi crianza. O sea, si yo salgo a la tienda por las tortillas porque pues me mandaron, ¿no?, para la hora de la comida, porque le voy a ayudar a mi mamá a servir y a poner la mesa, ¿no? Pero con cuidadito, no me vaya a pasar algo, que te lleve tu hermano, no salgas sola, ¿no? O sea, son cositas que siguen ocurriendo y que son discursos que vamos escuchando tanto los niños como las niñas al interior de la familia. Entonces, ¿qué tanto de esa vulnerabilidad es algo que vamos introyectando como algo que creemos que es inherente a nosotras por ser mujeres, claro, y en ellos no? Ahora, la realidad social es que sí, efectivamente, en términos de violencia de género, bueno, eso ahí está. Claro que es una realidad que vivimos, claro, mucho más violencia en ese aspecto, porque también hay otros tipos de violencia de las que son víctimas los hombres por ser hombres, claro, como el narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tema es que tanto nos los van introyectando y nos hacen sentir y vivirnos, construirnos como mujeres desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad, desde el control, como decía Fernando, de siéntate bien, tú no hables fuerte, no te enojes, ¿no? Y entonces todo ese control y esa inhibición que tiene que ver con lo privado en casa, la educación de las mujeres en casa, es lo que favorece en términos psicológicos que seamos más comunicativas y emocionales nosotras. Claro. Pero es porque el contexto lo favorece. ¿Por qué? Porque mientras tanto los niños varones están en la calle jugando, raspándose las rodillas, pegándose entre ellos, ¿no? Porque les han dado mucha más autonomía. Y entonces en la relación con los padres, con estas hijas, por eso también hay diferencias, claro, entre los niños y las niñas. Fíjate, Leti, que justo tenemos un testimonio de una pareja, Ángel y Ana, que nos comparten su experiencia de haber tenido 3 hijas, cómo lo vivieron, cómo las educan. Vamos a ver. Soy un hombre de 54 años que estoy de verdad, súper feliz con mis 3 hijas. Después de terminar la carrera, 4 años después, decidimos tener nuestro primer niño o nuestra primera hija.
y fue muy emocionante saber que íbamos a tener una niña. Y le di la noticia, vivíamos en Guadalajara y bueno, pues fue maravilloso. Nos regresamos a la Ciudad de México, bueno, al Estado de México. La segunda niña, que yo quería que fuera niño, ¿verdad? Y el pediatra nos dio toda la información para que fuera niño. Nos comentó de ciertos días después de la ovulación, tener relaciones, comer ciertos alimentos. La verdad es que, bueno, pues a la mera hora no fue así. Yo coincidía con Gabis en el niño, pero francamente, muy en el fondo, sí quería otra niña. Yo sí quería otra niña. Sí, la tercera hija nació con todo y dispositivo. La verdad es que fue una sorpresa grata, pero ya teníamos 2 niñas. Afortunadamente nos dieron la noticia que era niña también. Algunos miembros de mi familia, de mis hermanos, en su momento me llegaron a reclamar el tener niñas. Hay una palabrita que me reclamaban mucho, que era, ¿te acuerdas que te decía que me decían que era muy, ¿qué? Mandilón, ándale, esa era la palabra. Que era muy mandilón porque estaba cubierto de hijas. Y a lo mejor en ese mensaje era, pues, te hacía falta un niño, ¿no? Para ser más hombre, ser más macho, ¿no? Y la verdad no me interesaba. Yo muy feliz con mis hijas y sigo feliz con mis hijas. A veces critican o juzgan sin saber, por ejemplo, que teníamos ya 5 años tratando de embarazarnos, ¿no? Y que tuve varios abortos y algunos de ellos eran niños. Entonces estábamos felices de tener 3 hijas, ¿no? Definitivamente el sexo no importa. Nunca me cuestioné si era niño o niña. Nos decían que estaba bien con los ultrasonidos y eso era lo que nos importaba, ¿no? Yo quisiera decir algo que es muy importante, que independientemente del sexo, género, lo que sea, es muy importante, bueno, pues la pareja, ¿no? Estabilidad, darle estabilidad. A lo mejor no se puede, a veces sí, a veces no. Es muy importante tener a alguien a nuestro lado, de los 2 lados, y formar hijos o hijas que son el futuro, ¿no? Wow. No, pues yo estoy encantada, feliz de tenerlo a mi lado, de compartir la vida. Somos compañeros de vida y le he aprendido muchísimo, ¿no? Sus hijas más, le han aprendido muchas cosas y bueno, pues quiero seguir siempre con él, ¿no? Muchísimas gracias a Ángel y Ana por compartir este testimonio, pues increíble la familia que tienen, muchas felicidades. Y pues sí, hay que ir terminando con esto, pero ¿cómo empezar cuando se tiene tan arraigada esta educación, cuando nos los hicieron creer de esta manera nuestros abuelos, nuestros padres, y ahora nos hemos enfrentado a cambios significativos, pero todavía nos falta un poco? Sí. Pues hablando, reflexionando, haciéndose acopio de información certera, científica, que te permita pensar que, bueno, las mujeres, por ejemplo, yo pensaba, así como la apuesta por la economía de los hijos, pues también hay una apuesta por mucho tiempo las mujeres estuvieron excluidas de la educación superior. Sí. Porque se creía que eran inferiores en términos intelectuales y académicos. Y bueno, se ha probado que eso era una falacia y se ha desmontado, y hoy las mujeres están, por lo pronto, en términos de educación superior, en paridad con los hombres, ¿no? Sigue habiendo espacios mucho más masculinizados, pero lo que es importante es que hay cosas que se han desmontado, que en efecto esas ideas de que las mujeres no son fuertes, que las mujeres no son capaces, que las mujeres, pues la realidad ha probado que no, que son ideologías falsas, son prejuicios, y los prejuicios se desmontan con la luz del conocimiento, de los saberes, de la reflexión y de la reflexión crítica. Y en ese sentido, por eso, estos espacios para poder hablarlos. Y de la evidencia, ¿no? La evidencia, incluso en términos históricos, hombres y mujeres hemos jugado diferentes papeles en diferentes sociedades, en diferentes épocas. Yo creo que en este sentido, sobre qué hacer,
algo muy importante es hacer conciencia, nombrar el papel de los hombres en este asunto de tener hijos, de la reproducción. Incluso que hablemos de ello es importante porque incluso a nuestra propia narración nos centramos más en las mujeres. Hijos, mujeres, mujeres, mujeres. Y los hombres estamos excluidos de esa área, de esa esfera. Entonces, hablar del papel de los hombres creo que es muy importante, ¿no? Hay hombres que quieren tener hijos, hombres que no quieren tener hijos. Hay hombres que quieren tener niñas, hijas. La cápsula que vimos, el testimonio muy importante de este hombre feliz por tener niñas. Hay hombres que están en pareja, hay hombres que no están en pareja, ¿no? Que están separados, que han conformado nuevas familias. Hay hombres que quieren tener hijos varones, no por ideas sexistas, sino por el vínculo tan lindo que tuvieron con su padre. O hay hombres que quieren tener hijas mujeres o hijos hombres por lo que vivieron con sus padres, quieren hacer lo contrario. Es decir, es muy importante, ¿no? Que pongamos el papel de los hombres, que lo nombremos, que los analicemos y que los traigamos a la discusión, ¿no? Efectivamente. También hay hombres, como en el comentario en redes, que juegan en contra, ¿no? Que dicen, Permíteme hacer una pausa y regresamos. Sí, claro. Vamos con ello. Muy buenos días. En la actualidad persisten creencias y estereotipos arraigados que culpan a las mujeres por no engendrar hijos varones. Sin embargo, esta idea es injustificada y con base en prejuicios también infundados. En primer lugar, es fundamental comprender que el género de un hijo es determinado por el espermatozoide del padre, ya que son los hombres los portadores de los cromosomas sexuales XY, mientras que las mujeres tienen cromosomas XX. Por lo tanto, la idea de que las mujeres pueden controlar o influir en el género de sus hijos es científicamente incorrecta. Culpar a las mujeres por no engendrar varones es simplemente un reflejo de una mentalidad patriarcal y sexista. Además, analicemos las estadísticas en México para respaldar esta afirmación. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el género de un bebé al nacer es aleatorio y está sujeto a una probabilidad del 50% para cada sexo. Por lo tanto, no hay justificación para culpar a las mujeres por no tener hijos varones. Es importante destacar que la discriminación de género en la preferencia de los hijos varones ha tenido consecuencias negativas en muchas sociedades. En México, esto se ha traducido en prácticas como el aborto selectivo de fetos femeninos, la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Algunas de las razones por las cuales los hombres quieren tener hijos varones son para perpetuar el apellido y la línea de sangre. Por roles de género tradicionales, se ve al hombre como proveedor y el encargado de la seguridad y el cuidado de la familia. También por expectativas sociales y presiones familiares, entre muchas otras causas. Al enfocarse exclusivamente en tener hijos varones, se desprecia el valor y la capacidad de las mujeres y da lugar a la discriminación y a la falta de apoyo hacia ellas, socavando sus derechos en la sociedad. Es muy importante desafiar estos estereotipos y trabajar hacia una sociedad que sea más igualitaria y más justa. ¿No creen? Nos vemos la próxima semana. Los progenitores podrán elegir el orden de los apellidos de su hijo cuando lo lleven a registrar, según una reforma aprobada por el Senado de la República en febrero de 2023. Para superar la predilección de querer tener hijos varones en la familia, hay que tener consciente que esta predilección se ha construido socialmente, ¿no? No es que me gustaría tener el varoncito. Siempre decimos eso, ay, ojalá el primero sea varón, ojalá que el siguiente sea varón, ¿no? Hay personas que buscan el varón en el tercero, en el cuarto embarazo. Uno es de entender que hay esta discriminación social de género construida, que no tiene que ver con la biología. Es decir, a partir de la biología se discrimina por género y por el sexo que nace cada hijo y se les educa diferente. Si le educáramos a las mujeres en ser
valientes, fuertes, independientes, autónomas. No tendríamos que educarlas para que entonces sean sumisas, obedientes, dedicadas a su marido. Eso se tendría que trabajar, se tendría que concientizar en estos valores, en esta discriminación de la cultura y entender el por qué se les discrimina a las mujeres y a los hombres diferentes, por qué el trato es diferenciado. Entendiendo esto, trabajando este tema en la familia, platicándolo en la pareja, en la familia nuclear, en la familia ampliada, estas condiciones cambiarían. Se necesitan superar estos estereotipos de género que comentamos, es decir, estas creencias, estos valores, estas funciones sociales que les adjudicamos a hombres y a mujeres diferenciadamente y que generan estas condiciones desiguales. La ONU dice que tardaríamos, así como vamos, con los pequeños y pocos cambios que tenemos, que ya es mucho, porque ya tenemos un marco de exigibilidad legal en términos de derechos humanos, tenemos un marco de exigencia también social que es más crítico, que es más analítico, que es más científico, pero falta muchísimo. Es decir, la ONU calcula que aproximadamente, así como vamos, tardaríamos unos 245, 250 años en generar las condiciones mínimas de igualdad para que entonces el desarrollo sea parejo. Todavía no las tenemos y, por supuesto, necesitamos meter acelerador, es decir, necesitamos ser más críticos, necesitamos trabajar, sobre todo los varones, en cuestionar nuestros privilegios masculinos, necesitamos frenar la discriminación y la violencia de género, que es exageradamente predominante en todos lados, y sobre todo transformar esos valores que creemos como masculinos, como naturales, que no tienen nada de biológicos, que no tienen nada de naturales, sino que se han naturalizado por un proceso social. Muchísimas gracias. Gracias, Iván Estrada, especialista en género. Más de 200 años nos faltan todavía. Falta mucho todavía. Falta mucho por hacer todavía. Pero hay que empezar ya desde los pequeños cambios, ¿no es así? Así es, Leti. Fíjate que desde la psicología, que es a lo que me dedico, y la psicoterapia, hay dos maneras de empezar a traducir estos cambios familiares, individuales, ¿no? Que parecen muy microscópicos, pero si no empezamos, esto no se torna en cambio social, ¿no? Entonces, hay dos aspectos. Por un lado, en términos de la consulta psicológica, de la terapia de familia, hay algo que llamamos psicoeducación familiar, ¿no? Y no solamente es la terapia de familia como para poder intervenir, por ejemplo, con algún problema al interior de la familia, sino desde la pareja, en etapas tempranas, cuando apenas son recién casados o acaban de irse a vivir juntos y están ya dándose esta oportunidad de platicar, de pensar si quieren tener hijos y si sí, cómo, cuántos, de qué manera los vamos a educar, ¿no? Entonces, ya recientemente las parejas que se acercan a mí a la consulta ya llevan un poquito hasta más de información de estilos de crianza, ¿no? Crianza positiva, crianza equitativa, en fin, una serie de conocimientos, ¿no? Una serie ya de documentarse, como tú decías, ¿no? De irnos acopiando de conocimiento para empezarlo a poner en práctica. Y estos espacios desde la psicología están diseñados precisamente para orientar en maneras distintas, alternas a la crianza, a la educación, y entonces ahí empezamos a hacer mucha desmitificación, ¿no? Empezamos a tirar varios ahí prejuicios y estereotipos y demás, porque se trabajan en esa parte. Y por otro lado también desde el aspecto que tiene que ver con los hombres, ¿no? Decía por acá mi colega, ¿no? Es importante también dar visibilidad y cabida al papel de los hombres en todo esto, y es cierto, y para eso hay círculos terapéuticos de deconstrucción de la masculinidad heteronormada, ¿no? Entonces, en donde en estos círculos terapéuticos, reflexivos, introspectivos para hombres, es un espacio seguro para ellos, precisamente para que puedan empezar a cuestionarse su privilegio y que no lo vivan desde el ataque, y que socialmente no sigamos en esta competencia de los hombres contra las mujeres, quién es la que está bien y quiénes son los que están mal. No va por ahí el asunto, porque como lo hemos platicado, todo es dañino
para todos. Claro. Se ve el daño y los efectos negativos en diferentes dimensiones, ¿no? Pero es igual para todos. O sea, nosotras sufrimos de algunas cosas, ellos también, ¿no? Tienen privilegios, sí es cierto, pero tampoco es a costa de nada, ¿no? También tienen que pagar un precio por esos privilegios. Entonces, estos grupos que cada vez se van haciendo más comunes, estos espacios terapéuticos dirigidos a hombres, están con este propósito de poder hacer esta deconstrucción y esta autocrítica, nuevas formas de ser hombres y por tanto también nuevas formas de ser padres, ¿no? Nuevas formas de conducirse con la pareja y de conducirse pues básicamente en la sociedad, ¿no? Entonces, desde la psicología y de esos dos aspectos, ahorita respondiendo al qué podemos hacer, esa es la forma de empezarlo a llevar a la práctica. En la reeducación con hombres, en el trabajo de reeducación, ya sea en un grupo terapéutico o en un grupo de reflexión, a veces muchos de los aprendizajes de género que trabajamos con los hombres se trabajan a partir de modelos adultos que han vivido a lo largo de su historia de vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso del padre es una figura importante en su ausencia o en su presencia, ya que muchos hombres aprendemos a ser padres pues, a partir de nuestro padre. Entonces, hay un ejercicio, por ejemplo, que sirve para identificar modelos de adultos, hombres con poder, con capacidades, con recursos, con mando, que los han utilizado de una forma no abusiva. Es decir, en el ejercicio, los propios hombres buscamos en nuestra memoria algún hombre que conocimos, un vecino, un primo, un tío, o el propio papá en algún momento, o en muchos momentos, ejemplos de cómo ejercieron poder, autoridad, sin ser abusivos y siendo solidarios o promoviendo la equidad. Y esos modelos de hombres que están ahí, o esos ejemplos de hombres que están ahí olvidados en nuestra memoria, nos sirven a los propios hombres para ver que es posible. Ese es un ejemplo real de hombres reales que se comportan, que deciden comportarse hacia sus hijos, hijas, hacia la comunidad de otra manera. Y esos son ejemplos guía, porque en la realidad, pues a veces de lo que abunda son los ejemplos estereotipados, ¿no? Del machín y eso. Y estos otros ejemplos que están ahí están olvidados, están no nombrados. Entonces, identificarlos, seguramente si hacemos eso los hombres también, podemos ver que hubo nuestro padre o nuestro tío o nuestro hermano mayor o alguien, el profe, que puede ser hombre de una manera diferente o puede ser padre de una manera diferente, ¿no? Hay muchas mujeres también, no solo hombres, que también narran experiencias hermosas con sus papás, ¿no? O sea, la diversidad ahí está, han sido padres lo mejor posible que fueron en la época y en el momento que les tocó vivir, fueron los mejores padres que pudieron ser. Hay muchas chavas que lo narran. Hay historias, muchas desafortunadas, que no son así, pero también hay muchas que sí son, y también hay que nombrarlas, porque eso nos muestra a los propios hombres que podemos ser diferentes, que no tenemos que ser iguales, no tenemos que reproducir un mismo patrón de comportamiento, de relación, y que está bien ser diferentes, está bien ser diverso, ¿no? Que hay hombres que apoyan, que son solidarios, que toleran, que hay hombres que presionan, como en el testimonio, ¿no? Que le decían, no tienes hijas, te falta algo, eres mandilón o no eres hombre, ¿no? Que son ideas muy arraigadas. Va a haber esos hombres todavía durante un poco de tiempo, como ya dijeron, pero también hay otros hombres que piensan de manera diferente, o que no quieren tener hijos, o que quieren tener hijas, ¿no? O que quieren tener hijos, pero educarlos de una manera igual que a sus hijas, ¿no? Darles como una especie de educación consciente de educarlos igual. O sea, lo importante es que los hombres veamos que se puede ser diferente, ¿no? Y que está bien ser diferente, no tenemos que ser esa idea casi caricatura de machín sexista, que además nos trae un montón de consecuencias también a los hombres, no solo a las mujeres, ¿no? Claro. Tenemos comentarios. Nos dice Paola en Facebook, la misma familia idealiza que el primer hijo debe ser varón, incitando al rechazo y generando inseguridades a la madre por no cumplir con las expectativas. Muchas gracias por el comentario. Tenemos otro comentario de una mujer. Ella dice, todavía no podemos aceptar las creencias entre hombres y mujeres, y ya estamos luchando socialmente por los cambios entre hetero, trans, etcétera. Para integrarlos a la sociedad hay que formar buenas raíces y puestas en acción.
Muchas gracias por este comentario, reflexión, la verdad, ¿no? Así es. Tenemos otro que nos dice, buen día, que la mujer no tenga hijos varones es culpa que la pareja no sepa hacer hijos varones y error que deba ser varón el primogénito. Primero debe ser 2 niñas para que le ayuden a la mamá a cuidar al varón. Bueno. No sé si era chiste, pero gracias Yo por el creo que era un poco comentario. de sarcasmo. Espero no sé. que sí. Nos O dicen acá también, mis hijas querían un hermanito, pero les dije, tendré que adoptar porque solo así será seguro tener un hermanito. Ellas dijeron, no, queremos uno de papá y tuyo. Muchas gracias por este comentario. Tenemos acá otro que habíamos visto. Nos dice Ana, hay mucho por comprender socialmente para tener equidad entre hombres y mujeres y que culturalmente entendamos que hay el aspecto biológico que determina el sexo de un bebé, lo que hace ver que falta mucha educación en nuestras poblaciones. Muchas gracias. Y tenemos otro que nos dice, Ulises opina, la religión domina en todo el mundo, la religión que domina en todo el mundo es el cristianismo. Y hay mujeres cristianas que quieren tener varones, también como por un mandato de creencia, ¿no? Muchas gracias por este comentario. Y dice Sara, de haber tenido hijos me hubiera gustado que fuera varón, porque dado mi carácter me llevaría mejor con un niño. Eso es lo que ella opina en lo La rivalidad personal. de la que hablabas. Pues muchas gracias. Y tenemos aquí un testimonio de José Luis Araya. Él nos comparte su experiencia y su conexión que tiene con sus 2 hijas. Vamos a verlo. Yo fui padre por primera vez cuando tenía 24 años. Mi hija mayor justamente se llama Agustina y tiene 30 años en este momento. En ese momento, cuando fui padre a esa edad, es como que fue todo un despertar dentro de mí. Intenté tratar de entender lo que significaba y definí que, o sentí, declaré que Agustina representa la luz de mis ojos. 6 años después nació Rocío de la Paz. Rocío representa la brisa en los árboles que me hace sentir vivo. Y fue distinto porque ya tenía 30 años. Al tener 30 años y tener esta segunda oportunidad de ser padre, lo vivencié de una forma mucho más cercana, tanto con la madre como con mi hija. Hubo una conexión muy bonita desde el principio, desde el momento que nació. En Argentina, como en muchos otros lugares, comúnmente lo que se desea en la familia es de tener un varón, sobre todo con esto de que perpetúe o deje el legado del apellido. Pero aquí la verdad es que yo desde el primer momento con ambas pude percibir que era maravilloso que sean niñas, no tuve ningún inconveniente con que sean mujeres. El hecho de que sean hijas solamente para mí es algo que no... Es algo que yo lo puedo disfrutar de una forma plena. Siento que la conexión con ellas es una conexión distinta, que es una conexión profunda. Si hubiera sido varón, seguramente que hubiéramos compartido algunas otras cosas, sí, pero las cosas que he compartido con ellas han sido maravillosas. Ser padre de estas mujeres que hoy me acompañan, para mí ha sido un proceso tremendamente maravilloso. Estoy completamente orgulloso de ellas. Puedo ver cómo ellas establecen sus caminos, sus metas y cómo se entregan. No me define como hombre el hecho de si tengo hijas o hijos. Yo siento de que el universo o Dios o quien sea nos entrega lo que nosotros tenemos que vivir y estoy agradecido y honrado con estas hijas que tengo y para mí es perfecto que así sea. Cuando me preguntan si soy padre, suelo decir sí, soy padre de 4 hijos, que son mis 2 hijas, que son Agustín y Rocío, pero también tengo otros 2 hijos que no llegaron a nacer. Uno se llama Luciano, el otro se llama Baron Jai, y son 2 esencias, 2 energías, 2 almitas que están acompañándome y están conmigo también. Muchísimas gracias a José Luis Araya. Un fuerte abrazo. ¿Qué opinas de este testimonio? Es un testimonio muy, muy bonito de un hombre que nos habla en un sentido muy espiritual y hasta poético, ¿no? Respetando sus
sus creencias, de cómo, pues es un ejemplo de cómo él quería tener hijas, ¿no? Y cómo las hijas, dice, han sido, sigue siendo. Le han influenciado a él, como también lo ha cambiado, como al parecer su ser padre, la relación con sus hijas, ¿no? Son ejemplos muy importantes que deberíamos de hablar más como sociedad, cómo nuestras hijas, nuestros hijos nos van cambiando a los hombres, cómo los hombres estamos ahí en presencia o en ausencia cuando hay bebés, ¿no? Porque, bueno, a menos que haya un proceso de inseminación, pues no estamos ahí, pero en general estamos ahí los hombres. Y bueno, esta historia es muy linda y hay historias que no son tan afortunadas, pero están ahí, ¿no? Lo importante es que los hombres nos demos cuenta que tenemos un papel, aunque no estemos, somos un ejemplo, damos un ejemplo y tenemos un papel en esa historia cuando hay pequeñines o pequeñinas o hijos e hijas, ¿no? Es muy importante. Y el cambio también que tú mencionas, que generamos los hijos también en la forma de pensar de los papás, ¿no? De repente, yo me acuerdo mucho que mi papá le decía a mis hermanos, las mujeres son como flores en el jardín. Tú tienes que escoger, elige a la mejor, para que en un futuro te cases, pero es así, es como un jardín lleno de flores. Son bonitas y pasivas, ¿no? Exactamente, y de repente el discurso para mí era... Te tienes que cuidar mucho porque los hombres se aprovechan de ti, porque los hombres nada más van a estar buscando, bla, bla. Y sí hubo un momento en que le dije, papá, pero entonces, ¿por qué le dices esto a mi hermano y por qué me dices esto a mí? Claro. ¿Dónde está mi jardín y mis flores? Y mis flores, ¿en dónde las corto? pero sí fue, yo me acuerdo mucho de esa plática que tuve con mi papá, de reclamo, ¿no? O sea, de decir, oye, ¿cómo te atreves a decirle este discurso a mi hermano y a mí todo lo contrario? Y entonces me dijo, tienes toda la razón, hija. Nunca lo había visto así. Nunca lo había visto así. Y nunca más volví a poner ese ejemplo. Dije, no, papá, es que o sea, no es justo, no lo vuelvas a decir. Claro. ¿No? Son visiones totalmente diferenciadas de género y en ese sentido pues va la educación, ¿no? Como hija tú no hagas, cuídate, eso es malo, ni siquiera conozcas tu cuerpo, no te toques, no tengas pareja, no nada, y a los hombres, las mujeres son así, son bonitas, son pasivas, tú tienes que ir por ellas, tú tienes que hacer todo un despliegue de cosas, es decir, es una educación estereotipada donde nos dibujan, son imágenes mentales, ¿no? Y nos dibujan a hombres activos o que tienen que ir, mujeres pasivas u hombres con actitud de predadora, claro. Debes de cuidarte. ¿No? Es una educación que además, como tú dices, hay algo que no decías, no me checa, ¿no? ¿Por qué esa inconsistencia? ¿Por qué dices esto y por qué dices eso? No machan, ¿no? No encajan. No. Y al final, bueno, pues como que las cosas van cambiando en la familia gracias a los hijos, gracias a las hijas, gracias a esa forma de pensar distinta y que además no es culpa de los papás tampoco, ¿eh? O sea, no es una forma de reclamo porque ellos fueron educados de esa manera y ellos piensan o pensaban que esa era la forma, ¿no? No pidieron ser educados. Exactamente. Así. Y de hecho esta parte, Leti, es bien importante lo que les compartía que se hace en la psicoeducación familiar, porque precisamente no se trata de colocar a la familia entonces como el seno malvado, reproductor de estas inequidades, ¿no? Y de estas pautas de relación al interior de los miembros de la familia. O sea, no en el sentido de darle una connotación tan negativa de señalamiento. Sí es el espacio, ¿no? El espacio microsocial puede ser, ¿no? Puede serlo, reproductor, pero también puede ser un espacio donde justo tengamos una educación diferente y nos sirva como para enfrentar otros espacios donde sí se sigue reproduciendo. Exacto, escuela, que comunidad, se brinden medios masivos, redes, todo eso, ¿no? Y que justamente el punto es que cuando estamos en el trabajo terapéutico con las familias, es entender cómo la familia con la que trabajamos tiene una historia, pero esa historia puede y tiene que ser distinta. Claro. Entonces ya empezamos a aterrizar el trabajo terapéutico o el trabajo psicoeducativo en términos de, ¿y ustedes qué quieren?
cómo les gustaría, qué tipo de relación quieren tener entre ustedes como familias, desprendiéndonos un poquito de la rigidez binaria del patriarcado, ¿no? Y entonces ya empiezan a salir este tipo de reflexiones, de deseos de los papás que quieren tener un tipo de relación como el que vemos en la cápsula con sus hijas, las mamás con sus hijos, es decir, ya no tanto porque el género tenga ese peso al interior de la familia, ¿no? Entonces, los hijos también, a partir de que los padres les van dando cierto tipo de educación escolar y con lo que van teniendo acceso ahora recientemente a libros, a información, a internet, a tener mucha más información, luego son los niños y las niñas las que llegan a casa a decir, oye, aprendí esto, ¿sabías que esto? ¿Sabías que el otro? Y entonces los papás como que luego nos agarran en curva y dicen, ¿y eso qué es? ¿No? Entonces, es así como al interior de la familia se empiezan a dar estos cambios, esta apertura, ¿no? Y como papás como que de pronto nos obliga a decir, ay, bueno, ¿y de qué habla? ¿Qué es eso, no? ¿Qué es la crianza tal? ¿Qué es de construir el género? Y entonces, a partir de ahí, de esa educación que los papás le brindamos a los hijos van internalizando también estas nuevas formas de relacionarnos, esta diversidad, esta alteridad a lo normado, y los papás entonces también empiezan ahí hay un eco, ¿no? Y entonces, a partir de ahí empiezan también a aprender y empiezan a relacionarse con los hijos y las hijas de una manera diferente. Así es. Y en términos de políticas públicas, es importante, por ejemplo, los avances que ha habido, ¿no? Incluso con el nuevo modelo educativo, que además hay como gran polémica, es muy importante ahí que los papás se involucren, ¿no? Porque justo se reflexiona sobre todo esto que se aprende, si no se aprende en la escuela los libros con información científica, ¿no? De una manera importante como parte de la educación, pues se aprende en la pornografía, en los dichos, en los refranes, en un montón de tonterías, no se queda vacío, ¿no? Entonces, esto que dices, ¿no? De incorporarse, ¿no? De los padres en esta parte es muy importante y tiene que ver con la política pública y los avances que se han dado en la materia y que ojalá y sigan, ¿no? Ojalá que sigan. Nos despedimos, Javier, ¿con qué nos quedamos? Pues solamente decir que... Javier, ¿por qué te digo Javier? Leonardo. Ay, Dios mío. Javier. Leonardo, mil disculpas. Discúlpame. En esto que hay cosas que se han transformado afortunadamente de manera mucho más democrática, las familias, la sociedad mexicana. Sin embargo, hay brechas y lo que nos habló uno de los especialistas es de esa gran brecha que sigue subsistiendo y que las familias, sin demonizarlas, siguen jugando un papel importante. Por eso el botón de muestra parece intrascendente, pero el que uno decida o no priorizar los hijos sobre las hijas, pues sigue siendo eso, un botón de muestra de estas grandes inequidades. Gracias, muchas gracias, se nos acaba el tiempo, gracias por estar aquí, gracias a ustedes por acompañarnos, continúe con nosotros.